Dios es bueno. Él es bueno. Levanta tus manos y vamos a adorarle. Vamos a celebrar. Dile, te amamos, Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Como tu voz me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue siendo. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Dile, mi vida, Señor. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré en la en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada
Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Levanta tus manos. Dile: Señor, tú has sido bueno. Tú cuidas de nosotros, Dios, aún en la oscuridad, aún en los momentos de tormenta. Has estado allí, Dios, cuidando, protegiendo. Dile: Señor, tú has sido bueno. La bondad de Dios. Gracias, Señor. Por eso cantamos de las cosas buenas que tú haces en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden sentir lo que Él es bueno? ¿Cuántos pueden decir: Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia? Si tú crees que Dios es bueno, dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden tomar asiento, por favor. Dios es bueno. Le damos gracias a Dios por este tiempo tan maravilloso, el que Él ha permitido. Primero, para que nos gocemos en Él, y segundo, para conocer más de su bondad. Cuando el Señor me dirigía para la enseñanza, pensaba en el título que por lo general me gusta que genere esa expectativa para seguir escuchando todo el mensaje. Y el Señor me decía: es la bondad de Dios. Vamos a hablar de principio a fin de la bondad de Dios. Y decir que Dios es bueno es conocerle. Lo que conocemos de Dios es bondad, ¿cierto? Pero hay más que el Señor quiere enseñarnos a través de este mensaje. Hay más que el Señor nos quiere decir de su bondad. En 1979, un reconocido deportista, tenista, afroamericano, ganador de diferentes premios, ganador y considerado el primer afroamericano en ser seleccionado para participar en la Copa Davis de los Estados Unidos. Este tenista, este deportista, se llamaba Ash Arthur. Ash Arthur, además de ser deportista, por su condición de afroamericano, era un líder activista. Y en ese proceso de triunfos, de logros a nivel del deporte, de esa fama mundial, Arthur presentó una condición de salud que lo llevó a una cirugía de corazón abierto. 4 años más tarde, decidieron hacerle un bypass cardíaco o coronario. Y en esa operación, en esa cirugía, Ash Arthur fue contagiado de VIH. Pareciera entonces que la misma cirugía que iba a salvarle la vida lo puso en un escenario que más bien le dio un diagnóstico que lo llevaría finalmente a la muerte. Él confesó esta situación, confesó la enfermedad, y muchas personas de todo el mundo, fans del deporte, el mundo del deporte, se volcó en solidaridad y le mandaron muchas cartas. Una de esas cartas le decía: ¿por qué Dios te ha elegido para tan horrible enfermedad? Pareciera que esa pregunta, en lugar de motivarlo, iba a desestabilizarlo, ¿cierto? Hay personas que consideran que están haciendo un bien o que están motivando a alguien, y sus palabras, por el contrario, hacen es desmotivar. Así como se conoció la pregunta de esa carta de ese fans, él también dio a conocer la respuesta. Y la respuesta de Ash Arthur fue la siguiente: en el mundo, 50 millones de niños comienzan a jugar el tenis. 5 millones aprenden a jugarlo. 500 aprenden el tenis profesional.
50,000 entran al circuito. 5,000 alcanzan a jugar el Grand Slam. 50 llegan al Wimbledon, que es la competencia superior de tenis en Estados Unidos. Y solo 4 a los semifinales y 2 a la final. Dice Ash Arthur: cuando yo estaba levantando la copa, nunca le pregunté a Dios por qué a mí. Y hoy, con toda mi enfermedad, no debería preguntarle por qué a mí. Hoy este hombre es recordado en el mundo del deporte como una persona con grandes triunfos, pero también por esa respuesta o por la actitud que asumió frente a esa enfermedad. Y ocurre muchas veces que no le cuestionamos al Señor cuando somos elegidos para algo bueno dentro de tantas personas. Hoy seguramente nadie se preguntó: ay, amanecí respirando entre tantas personas que fallecieron anoche, o esta mañana yo amanecí con vida. ¿Cuántos hacen esa pregunta? Y respirar es un acto de bondad de parte del Señor para con nosotros. Así que, del mismo modo en que no le cuestionamos al Señor su bondad, tampoco debemos cuestionarle cuando no vemos a ese Dios bondadoso. Cuando no estamos viendo con ojos, cuando estamos viendo con ojos terrenales. Cuando no vemos a ese Dios bondadoso, significa que nuestros ojos están puestos en lo físico, en lo terrenal. El salmista decía: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Den gracias al Señor, den gracias al Dios de dioses, porque su amor es eterno. Amén. Agradecer por la bondad del Señor es asemejarnos al modelo de bondad que Jesús nos enseñó. Esa bondad que está en nosotros cuando actuamos de una manera donde no esperamos reconocimiento, donde no esperamos que nos devuelvan el favor o el acto también con bondad. Simplemente actuamos de una forma en la que Cristo nos enseñó, ese modelo de bondad. Cuando agradecemos la bondad de Dios, estamos recordando que nuestra vida está en la bondad del Señor. Otra verdad que necesitamos saber es que no importa cuánto pensemos, cuánto tratemos de calcular lo bueno es Dios, nosotros como humanos no alcanzamos a dimensionar cuán bueno es el Señor. La palabra dice en el Salmo 45: muchos son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quiero anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Y si quiere, haga el ejercicio. Intente enumerar. Dios ha sido bueno en esto, en esto, en esto. No alcanzamos a enumerarla. Es así como la bondad de Dios es infinita. Nuestra capacidad, o no tenemos la capacidad para dimensionar lo bueno que es el Señor. Esa historia de la que hablamos al inicio aparece en internet, pero como todo lo que aparece en internet tenemos que darle un sesgo de duda, hoy vamos a hablar de 2 historias que aparecen en la Biblia, y todo lo que aparece allí, por supuesto, es real y no hay lugar a dudas, ¿cierto? La primera historia aparece en el libro de Jonás. El libro de Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento y podemos decir que es el único libro que habla de un profeta al que Dios envía a predicar su palabra, o más bien envía a un pueblo pagano. El libro de Jonás tiene 4 capítulos, solo 4. Lo invito a que lo lea. Tiene 4 capítulos. El primero habla acerca de la huida de Jonás. El segundo, quizás el que conocemos mucho, porque extraemos de ahí la súplica que él hace a Dios cuando se encuentran en el pez.
la predicación de Jonás y por último el disgusto que Jonás manifiesta con Dios. Escuchamos entonces una historia muy conocida a los niños y se habla que Jonás es desobediente. Cuando queremos enseñarle desobediencia a nuestros niños, le hablamos de ese acto de desobediencia de Jonás, ¿cierto? Pero la desobediencia de Jonás es tan solo un acto que corresponde a un sentimiento que estaba en él. La palabra dice en el capítulo 1 de Jonás que el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás pretendía irse, de hecho se fue a una ciudad totalmente opuesta a la que el Señor lo envió. ¿Por qué creen entonces que Jonás huyó? La primera respuesta, o lo primero que se nos viene a la mente, es por desobediente. Pero hablamos entonces que Jonás era un hombre conocedor de la palabra. Era un profeta que el Señor usaba para llevar mensaje a su pueblo. Y quería huir. Ocurrió entonces, como yo sé que ustedes se van a leer el libro y algunos ya lo conocen, vamos a hablar un poquito de qué pasó con Jonás. Toma ese barco que lo dirige hacia Tarsis y estando allí un fuerte viento golpea la barca, lluvia, tormenta, y todo entra en turbulencia. Las personas que estaban ahí en ese lugar, cada uno tenía su Dios, eran personas paganas, y Jonás dormía. Mientras no pasaba nada, mientras ellos buscaban y adoraban a otros dioses y buscaban respuestas, Jonás estaba ahí durmiendo, pero fueron corriendo, lo levantaron y le preguntaron quién era, de dónde venía, qué hacía, qué se dedicaba. Y Jonás confesó que él era un siervo del Señor. Le dijeron entonces, bueno, pregúntale al Señor, ¿cómo hacemos para salir de esto? Él le dijo, levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tormenta. Esos hombres, todos los que estaban en ese lugar, no escucharon lo que Jonás le pidió. Ellos intentaron remar con fuerza, llegar hasta la orilla, pero eso no le dio fruto. Y esas personas que estaban ahí inicialmente invocando a otros dioses, decidieron invocar al Señor, al Dios de Jonás. Y pidieron por su vida, le pidieron que no perecieran, que no querían morir ahí, y ni que los castigara por esa sangre inocente. Después de esto, arrojaron a Jonás al mar. Ya sabemos la historia. Jonás entra en la boca de un gran pez. La Biblia no especifica qué pez, solo un gran pez. Concluimos entonces que ese gran pez puede ser una ballena. Y estando allí, Jonás clama al Señor. Jonás ora al Señor. Jonás actuó con desobediencia, pero Jonás sabe que Dios es un Dios bueno. Amén. Y conocemos entonces esa parte del capítulo de Jonás 2, verso 3. Dice, desde mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió desde el seno del abismo. Pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar. La corriente me envolvía. Todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí.
he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. El Señor efectivamente oyó a Jonás y le da una nueva orden. Le dice: ve a Nínive y anúnciales que será destruida, que dentro de 40 días Nínive será destruida. Lo que el Señor le pidió a Jonás y que él inicialmente se negó era decirle a toda la población de Nínive que se estaban equivocando, que estaban siendo violentos, que estaban siendo malvados, perversos, y que sería destruida por esa razón. Jonás fue hasta la ciudad de Nínive y allí, por ser una ciudad grande, le tomó 3 días proclamar esto. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este hizo lo mismo y proclamó, hizo un edicto, publicó una noticia que ningún hombre ni animal deberían probar bocado y que todos se pusieran ropa de penitencia. El rey, quien era o se conocía que era igual o más malvado que todo el pueblo, también anunció un ayuno. Decidió arrepentirse de toda su maldad. Él dijo: quizás es posible que el Señor se arrepienta y tenga compasión de nosotros. El Señor decidió, gracias al arrepentimiento de todo el pueblo, Dios vio lo que hicieron, se dio cuenta que dejaban su mala conducta, cambió de parecer respecto al castigo que le tenía preparado y lo llevó a cabo. Jonás entró en un disgusto, entró en molestia, rabia por la bondad que el Señor manifestó. Y le reclamó con rabia, le decía: eso era lo que yo pensaba que tú ibas a hacer. Yo sabía que tú eras un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte. Se molestó Jonás con la bondad del Señor. Y en ese momento le pidió al Señor que le quitara la vida. Era tan grande su enojo que prefirió morirse. Y aquí podemos entrar a pensar cuál es la razón por la cual Jonás estaba tan molesto de la bondad del Señor. Si él, conociendo a ese Dios bondadoso, precisamente porque conocía su bondad, le clamó dentro del pez, el Señor lo escuchó. Pero ahora, cuando el Señor decide darle una oportunidad a los ninivitas, él se molesta. Pues puede pasar que, como siendo profeta, su nombre como profeta quedaría mal, porque anunció algo que finalmente no pasó, ¿cierto? Y estando allí, y precisamente con esa molestia, Jonás sube a un monte, se sentó al este de la ciudad para ver lo que iba a pasar con Nínive. Y estando allí, el Señor hizo crecer una planta, dice la palabra que es una planta de ricino, que le favoreció, que le dio sombra. Y él se sintió agradado con la presencia de ese árbol, de esa planta. Pero buscó ese lugar sin importar el viento caliente, sin importar las condiciones climáticas, para ver qué iba a pasar con Nínive. Se sentó a ver la destrucción de esa ciudad. Estando allí, esa planta al día siguiente se secó. Se sintió molesto porque la planta que le favorecía y que lo sentía agradado porque le daba sombra ya no estaba. El Señor le dijo: ¿te parece que tienes razón de enojarte por ese ricino? Y él, molesto, le dice: sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte.
El Señor les replicó: tú te conmueves por esa planta que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho nada para verla crecer, y que de la noche a la mañana ha brotado, ha crecido. ¿Cómo no me voy a conmover de Nínive, la gran ciudad donde habitan miles de seres humanos que no saben distinguir del bien y el mal? Otra versión dice que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda, y donde hay además una gran cantidad de animales. Yo amo esto, y en todas las versiones aparece también que el Señor menciona que tiene en cuenta los animales. A veces vemos en la calle cómo sufren muchos animalitos, y con esto nos comprendemos que el Señor tiene cuidado de toda su creación, y aún de los animales que no tienen voz, el Señor cuida de ellos. Aún por los animales el Señor sintió compasión. El libro termina así, el Señor diciéndole esto a Jonás, y de Jonás solo se conoce que quedó con una gran molestia. Como les decía al inicio, Jonás no cambió de ciudad, o no se fue al lado opuesto de la ciudad por desobediencia. La desobediencia era un acto que representaba el verdadero sentimiento, ni por cobardía. Algunos pudieran pensar que como Nínive era una de las ciudades de Asiria, él estaba temiendo por su vida de llegar allá, lo enfrentaran, lo violentaran. Pero tampoco era cobardía. Un hombre cobarde no dice: es mi culpa que todo esto esté así, échenme al mar. Un hombre cobarde no hace eso. Y ya él había manifestado antes que estaba dispuesto a que lo echaran al mar. Así que tampoco fue cobardía. Jonás sentía molestia por la bondad de Dios para con otras personas, pero no eran otras personas, no eran cualquier otros. Era el pueblo de gentiles, de personas que en su momento fueron perseguidores del pueblo, de su pueblo. Y él consideraba que los que hacen mal siempre les debe ir mal, y que él, siendo un hombre del Señor, no debía proclamarles ni anunciarles lo que el Señor iba a hacer. No eran cualquier otros. El Señor iba a ser bueno con esos malvados, perversos, que se movían en iniquidad, en maldad. Para Jonás estos solo merecían castigo y reprensión. El mensaje de Dios para todo el pueblo, aún para nosotros en este tiempo, es que el Señor hace salir el sol para todos, y que su bondad está para todo el que le reconoce, se arrepiente de su maldad y le sigue. La opinión de Jonás sobre Dios era limitada, quizás sesgada. Creía que la bondad solo era para él, para su pueblo, y que el malo, siendo malo, aun y si se arrepiente por toda su maldad, debería ser castigado. Hasta el último momento Jonás manifestó rabia. Esto quedó así. No consideró ese Dios bondadoso y justo además. Se olvidó que el Señor, además de ser bueno, también es justo. Esta casa, la Iglesia Restauración del Reino, es un lugar de restauración. Amén. Y hasta este punto todos hemos sido restaurados, o estamos en el proceso de ser restaurados. Y en ese proceso de reconocer, de identificar, de restaurarnos, estoy segura que ya hemos identificado a algunas personas o alguna persona que nos ha fracturado. Personas que
que nos han hecho daño, que son perversas, malas, dañinas, como los ninivitas, o quizás peores, porque los ninivitas, dice la palabra, que no sabían distinguir una mano de la otra. Quiere decir que no conocían realmente al Señor. Puede ser que esa persona que nos hizo daño quizás sí ha conocido del Señor. El Señor nos ha hablado de un nuevo tiempo. Amén. ¿Cuántos están esperando ese tiempo en el que el Señor ha prometido que veremos sus promesas? Un tiempo donde esas promesas que quizás estaban olvidadas, quizás veíamos muy lejos, el Señor ha dicho que las viviremos. Pero hoy nos está diciendo que para entrar a ese nuevo tiempo, nosotros, como personas restauradas, no debemos sentarnos a ver cómo caen los malos. No podemos sentarnos a ver su destrucción. No me pertenece a mí ver cómo les va a los malos. En este nuevo tiempo voy a caminar en lo bueno que ha sido el Señor. Me voy a enfocar en lo bueno que es y en lo que seguirá siendo. Porque reconocer que el Señor es bueno me da a mí la expectativa, la esperanza de que seguirá siendo bueno. Mientras estamos a la espera de cómo caen los malvados, nos olvidamos de la misericordia y la fidelidad del Señor para con nosotros. Iglesia, en este nuevo tiempo no podemos permitir que nos gane más el carácter que el don. Amén. No podemos permitir que nos gane más la personalidad o el deseo de la misma carne. Aquí debe prevalecer el don. Y hablo de don porque la bondad es un don del Señor, así como el amor, como el gozo. Y si yo un día recibí del Padre el Espíritu Santo, la bondad es un fruto del Espíritu Santo y solo tenemos que disponernos, desear, desarrollar la bondad. Amén. Porque tanto como el pez gigante, como la planta que me dio sombra, como el gusano que hizo secar la planta, como el viento caliente que me sofocó, todo, absolutamente todo está bajo el control del Señor. Y en ese control absoluto Dios nunca deja de ser bueno. El Salmo 73 dice: en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Cuántos han escuchado este salmo? El Salmo 73 es uno de los 12 salmos que escribió Asaf. Dígalo, Asaf. Asaf era un salmista, adorador, músico y también profeta. Era uno de los líderes de la alabanza que lideraba ese proceso cuando llevaba el arca. Y Asaf era un hombre, uno de los levitas, que fue ministro puesto por el mismo rey David, es decir, que era muy de la confianza del rey David. Él lideraba junto a 2 hombres la alabanza. Y decir esto era un cargo bastante importante porque durante la alabanza hay profecía, es decir, que no cualquiera iba a entrar a alabar al Señor, a cumplir esa labor. El músico, mientras alababa, recibía palabra directamente del Señor y allí profetizaba. Es así que no estamos hablando de
cualquier persona o de cualquier músico. Pero el Salmo 73 tiene una característica, y es que el salmista manifiesta haber sentido envidia. Envidia de los que hacían el mal y vivían bien. Y la envidia es el sentimiento, uno de los sentimientos más dañinos que existen. Por la envidia se cometió el primer asesinato en la historia. Por envidia, Caín mató a Abel. Y este gran hombre del Señor manifestó envidia. Y uno dice, ¿cómo pudo haber sido eso? ¿Cómo? En algunas ocasiones se puede considerar la envidia hasta como un espíritu. Y uno dice, le entró un espíritu al salmista. El Salmo 73, de principio a fin, yo sé que usted también lo va a revisar en su casa, es una especie de testimonio. Es decir, que cuando Asaf escribía el Salmo 73, no estaba redactando los hechos que le ocurrían en ese momento. Él hace una declaración al inicio, algo de lo que está convencido. Dice, en verdad Dios es bueno. Y a medida que va avanzando el versículo, nos damos cuenta que va proclamando o que va redactando lo que él manifiesta. Va redactando lo que él siente. Y a lo que nos vamos a detener precisamente es que Asaf, a pesar de ser un hombre del Señor, sintió envidia. Y dice, casi resbalaron mis pies. Y dice casi porque el Señor siempre lo sostuvo. El Señor siempre sostiene a sus hijos. Y ahí, en todas esas dudas, preguntas, porque básicamente lo que tiene Asaf son dudas, inquietudes. Y él manifiesta, están gordos, llenos de orgullo, están felices, no les pasa nada, mueren con tranquilidad. Así se refería a los malvados. Asaf dice y se pregunta, entonces, ¿de qué ha servido? ¿De qué me ha servido a mí guardar mi corazón? ¿De qué me ha servido a mí servirle al Señor o estar todo el tiempo guardándome? ¿De qué me ha servido si ellos que haciendo mal viven bien? Yo estoy siendo azotado, yo estoy siendo castigado todos los días. Y entra en esa duda y en esa pregunta. No estoy segura que en algún momento nosotros también nos hemos hecho ese tipo de preguntas. O le hemos cuestionado al Señor cuando no vemos a ese Dios bondadoso en nuestras vidas. Y vivía con ese interrogante y vivía con esas preguntas. Y entró en esa duda, pero también manifiesta en el Salmo que prefiere guardar silencio y no comportarse como los malos, porque sabía que iba a entrar a dar un mal ejemplo a la próxima generación, a las personas que estaban viéndolo. Lo que quiere decir que no salía de él esas dudas, simplemente que preguntaba y preguntaba. Así como muchas veces nos hemos preguntado, ¿y qué va a pasar con esa empresa que fue injusta y me despidió? ¿Qué va a pasar con esa persona que levantó falsos en mi contra? Y en lugar de ser señalada, lo que hizo fue ascender en el trabajo. ¿Qué va a pasar con todos esos que se han burlado de mí? ¿Qué va a pasar con esa persona que me utilizó y me ha quitado dinero, tiempo y hasta parte de mi vida? ¿Qué va a pasar con ese hombre
malo, que me ha dañado, que me ha quebrantado. ¿Qué va a pasar con esa situación en la que yo me vi perder y no pasó más nada conmigo? Y con esa persona que me hizo daño tampoco pasó nada. ¿Cuántos se han hecho preguntas similares? Y en ese cuestionamiento, en esas preguntas, Él hoy, a través del Salmo, nos da una respuesta. Nos dice que solo entrando a la casa del Señor obtuvo la respuesta. Vemos dos historias donde se cuestiona la bondad del Señor. Dos historias en tiempos diferentes y con conclusiones también diferentes, porque ya vimos cómo quedó Jonás, pero entramos a conocer entonces por qué la actitud del salmista fue diferente, o más bien, por qué el final del salmista fue diferente. Él declara que solo entrando a la casa del Señor, solo en el santuario del Señor obtuvo respuesta. Estando allí, supo o respondió todas las dudas que abrigaban su corazón. Pasó entonces que Asaf era quizás como muchos en las congregaciones que van y ministran, o más bien sirven en automático. ¿Qué le llamo yo automático? Que va, se sienta, se levanta, aplaude, se conecta en el devocional, va el domingo otra vez, y usted lo ve y lo vemos. O quizás somos nosotros mismos y estamos en todo lo que indica como cristiano responsable, pero su vida tiene muchas dudas y no ha entrado a la presencia realmente del Señor. Asaf seguía sirviendo, seguía adorando, pero dentro de él, en su corazón, se debatían preguntas. Había dudas. Y a veces creemos que estamos haciendo bien cuando están todas esas dudas en nuestro corazón. Quizás no sea cuestionamiento de la bondad o falta de bondad de Dios en nuestra vida, quizás sean otro tipo de preguntas, pero no somos capaces de abrir el corazón y de apartar un tiempo, un espacio de intimidad con el Señor y entrar a preguntar para conocer la respuesta. El Señor puede respondernos todo, hasta lo que creamos más sencillo o insignificante. Entrar a la presencia del Señor es lo que nos está faltando para conocer lo que abate o agita nuestro corazón. No somos capaces porque quizás no queremos cuestionar al Señor. Pero ¿quién conoce más nuestro corazón que el mismo Dios? Quizás uno puede entrar, manifestar tal cual es como está sintiendo. De la pastora he aprendido eso. Él me conoce y quizás la pastora le he escuchado decir muchas veces, puede ser que me oigas hasta reclamando, pero eso es lo que estoy sintiendo y así delante del Señor voy a decirlo. Y así mismo, con esa sinceridad del corazón, el Señor va a darnos respuesta. Hoy el Señor le dice a alguien que esa es respuesta que ha estado esperando durante mucho tiempo. Hoy el Señor, cuando estamos a puertas cerradas con Él, nos dará la respuesta. Amén. Porque vamos a dar ese paso, vamos a caminar en un nuevo tiempo y no podemos quedarnos con algo en nuestro corazón. No podemos quedarnos con una duda, sabiendo que el Señor quiere llevarnos a ese nuevo tiempo, limpios y sin mirar atrás, sin inquietudes. El salmista, entonces, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí
el destino de los perversos. El Señor arregló su asunto con Asaf. Le dijo, ellos van a caer tarde o temprano. Aunque pareciera que viven feliz, esa felicidad es momentánea. Tú no te preocupes por ello. He sido bueno hoy y lo seré siempre. Lo que pase con el que nos hace daño, con el que se porta diferente a como el Señor manda, tendrá su lugar, tendrá su tiempo en el que será reprendido, castigado y echado fuera. Finalmente, Asaf declara y dice, en cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio y a todos les contaré las maravillas que haces. Amén. Iglesia, el Señor hoy, además de enseñarnos que estamos a punto de atravesar un nuevo momento, de vivir un nuevo momento en nuestras vidas, que debemos mirar al frente sin importar cuántos caen a nuestro alrededor, que además de su bondad también es justo, que debemos reconocer y agradecer por su bondad, porque eso nos hace mirar al futuro con esperanza. El Señor también nos está diciendo que solo en su presencia tendremos respuesta. Solo en su presencia obtendremos quizás lo que estamos buscando por fuera. Que el estar aquí sentado no me hace bueno. Que saludar a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo no me hace bueno. Que hablar de la bondad del Señor es permitirle que otros le conozcan. El fin de la bondad del Señor en nuestras vidas es para que otros le conozcan. Cuando Jonás estaba a punto de que lo echaran al mar, las personas que estaban en ese lugar no conocían al Dios verdadero. La palabra dice que estaban echando suerte. Cada uno tenía dioses diferentes. Cuando ocurrió eso y Jonás declaró que a cuál Dios era el que le servía, todos entraron en un temor o consideraron que ese Dios al que le servía era un Dios grande y fuerte. Fue así como ellos les rindieron veneración diciéndole, Señor, Señor, no queremos que nos quites la vida. Ellos en ese momento conocieron al Señor. El Salmo 73 finaliza diciendo que yo cantaré de la bondad del Señor. Nuevamente estoy aquí en este punto, hablándoles que nos hace falta confesar. Desde hace 2 semanas el Señor nos ha venido hablando, personalmente me ha venido hablando, que me estoy quedando callada, que no estoy contando lo que el Señor ha hecho en mi vida. Quizás muchos de los que tenemos a nuestro alrededor necesitan conocer lo bueno que ha sido Jehová con nosotros para acercarse más a Él. El fin de la bondad del Señor en nuestras vidas es que otros le conozcan. Asaf termina declarando, por mi parte, cantaré de la bondad de Dios. ¿Cuántos tienen que contar cosas buenas que Dios ha hecho en su vida? Sí, voy a hacer un ejercicio rápido. Richard, algo bueno que el Señor ha hecho. Algo bueno que el Señor ha hecho. Señor Luis. Señora Della. Gracie. Tenemos muchas cosas que contar buenas del Señor. ¿Y a cuántas se las hemos contado? El Señor nos está pidiendo que contemos de su bondad. Nos cuesta un día tomar un teléfono y llamar a 3, 4 amigas, amigos, decirle vamos a tomarnos un café aquí en la casa. Nadie se va a negar a eso. Y decirle antes de que iniciemos cualquier tipo de conversación, hoy vengo a decirles que Dios ha sido bueno conmigo.
El Señor me ha permitido tener esto, el Señor me ha permitido conocer esto, hablar de la bondad del Señor. Y son innumerables, dice las palabras, las maravillas del Señor en nuestras vidas. Y comencemos por lo que no tenemos tanto en cuenta, pero que es importantísimo, valiosísimo. Dios ha sido bueno porque esta mañana me levanté con vida. Dios ha sido bueno porque pude mirar a mi hija y a mi esposo. Dios ha sido bueno porque mis padres están con vida. Dios ha sido bueno porque estoy aquí respirando. Dios ha sido bueno porque cuento con mis pastores. Dios ha sido bueno en todo. Amén. ¿Cuántos van a comenzar a confesar la bondad del Señor? Dios es bueno, iglesia. Bien, de esta manera vamos a ponernos de pie, a orar y a decirle: Señor, tú has sido bueno. Levanta tus manos y vamos a adorarle. Vamos a celebrar. Dile: te amamos, Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad